Dios les bendiga a todos. Vamos a leer en 1 Corintios capítulo 7, versículo 23. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. El título de este video, que vamos a estar viendo lo que es la pregunta: ¿Pedro es la roca de la iglesia? Es un sistema, es un espíritu, es una doctrina, una enseñanza falsa, obviamente, porque ningún hombre puede sostener a la iglesia. Pedro como roca sería algo totalmente ridículo, irrisorio si lo vemos a la luz de las escrituras. ¿Cómo un hombre puede sostener a la iglesia cuando la palabra del Señor dice que Dios es la roca, Cristo es la roca? En ninguna parte de la Biblia dice que Pedro es la roca. Es un invento para esclavizar al pueblo. Por eso dice la palabra: por precio fuisteis comprados, fuimos comprados con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, como dice en Hechos 20:28. Y dice la palabra también en Hebreos 9:22 que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Así que ninguna parte de la Biblia dice que Pedro derramó la sangre por los pecadores. Aparte, la sangre de Pedro no tiene ningún valor expiatorio, solo la sangre de Cristo. Por eso se le llama la preciosa sangre de Cristo, la sangre de nuestro Señor, la que limpia, la que quita el pecado. Por eso Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita, que estirpa, que arranca el pecado del mundo. Entonces, esta falsa enseñanza de que Pedro es la roca de la iglesia tiene que ser extirpada de la mente de los cristianos y de los corazones. Y quizá no digan Pedro, pero hay una enseñanza, es el espíritu, porque el diablo es alguien que se disfraza y que disfraza las doctrinas. Esta doctrina de Pedro como la roca está disfrazada, obviamente. Y en la iglesia cristiana, en la iglesia evangélica, en la iglesia verdadera de Cristo, se la disfraza diciéndole que usted se tiene que apoyar en el brazo del hombre. Que si usted no se apoya en un líder religioso, usted no es salvo, lo cual es totalmente mentira. La palabra del Señor dice en Juan capítulo 1 versículo 12 que todos los que creen en su nombre Dios les dio la potestad, el derecho de ser hecho hijo de Dios. El ser hijo de Dios viene por fe, no viene por tener un líder espiritual. Quien gobierna nuestra vida es Jesucristo a través de su palabra y con la iluminación del Espíritu Santo. Esto no quiere decir que no tengamos pastores, porque él mismo dice la palabra en Efesios 4:11 que él mismo constituyó, ¿no? Dice apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, pero en el original solamente dice pastores y maestros. Pero eso sería otra cosa. Entonces podemos ver que en Efesios capítulo 2, del versículo 1 al 3, dice que nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados. Por eso fuimos comprados, por eso tuvimos que ser comprados. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces el Señor nos compró con su preciosa sangre. El Señor no vino a fundar ninguna iglesia, sino que Él vino a comprar. Él vino a comprar. ¿Por qué vino a comprar? Porque éramos esclavos del pecado. Primero, estábamos muertos en delitos y en pecados. Segundo, seguíamos la corriente de este mundo. Éramos como peces muertos que la corriente se los llevaba. No teníamos vida. Y operaba en nosotros el espíritu de desobediencia. Éramos desobedientes por naturaleza. Vivíamos en los deseos de nuestra carne y de los pensamientos. Vivíamos una vida totalmente entregada al pecado.
y éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, estábamos bajo el juicio de Dios, porque no habíamos creído en nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Señor nos vino a comprar y a pagar el precio por nuestro pecado. El Señor Jesucristo vino a pagar, y Él es el que nos compró. No nos compró Pedro, no nos compró la iglesia, no nos compró nadie, nos compró y le pertenecemos a nuestro Señor Jesucristo. Necesitábamos ser comprados porque éramos esclavos. Nosotros éramos los esclavos. Por eso lo que hablábamos en el Dios como tesoro, esa falsa enseñanza, se revierte totalmente, porque la palabra de Dios dice que éramos esclavos. ¿Cómo un esclavo puede comprar un tesoro cuando un esclavo no tiene ningún bien material? Vamos a leer en Romanos capítulo 6, versículos 17 y 18. Dice la bendita palabra del Señor. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. El versículo 17 vamos a leer. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Segunda de Pedro 2, 19 nos dice la palabra del Señor que nos ha libertado del pecado. Dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por algunos es hecho esclavo del que lo venció. Cristo en la cruz del Calvario venció al pecado, derrotó al pecado. Entonces esa santidad, el Señor nos justifica cuando nosotros creemos en Él, se nos es imputado toda esa obra a nosotros, y el Señor nos declara santos delante de su presencia y salvos delante de su presencia. Cuando nosotros creímos, el Señor nos juzgó y nos declaró inocentes. Se nos imputó el sacrificio de Cristo. El Señor pagó en la cruz del Calvario toda nuestra deuda. La pagó el Señor en la cruz. Por eso no somos esclavos de los hombres. Como dice el apóstol Pablo, ahora soy esclavo de Cristo, aquel que me compró con su preciosa sangre. Alabado sea el nombre del Señor. Dice en Romanos 8:15, Romanos 8:15, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por cual clamamos, Abba Padre. Bendito el nombre del Señor. Ahora Dios es nuestro Padre. Cristo nos ha comprado con su preciosa sangre y ya no somos esclavos, sino que somos hijos de nuestro Padre Celestial. Gálatas capítulo 5, versículo 1, dice así la bendita palabra del Señor. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Por eso esta enseñanza de Pedro como la roca, del hombre como la roca, es una falsa enseñanza que la falsa doctrina enseña a apoyarse en los hombres. Cuando usted le digan que usted se tiene que apoyar en los hombres, deseche esa enseñanza, deseche esa doctrina, porque nuestra roca, nuestro apoyo es la palabra, la escritura, Jesucristo, nuestro Dios. Él es el que toda nuestra vida está sustentada en la roca, como dice en Mateo capítulo 7, versículo 24, 25. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Dice, 24, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Bendito el nombre del Señor. Nuestra vida completamente está fundada sobre la palabra del Señor, sobre las Escrituras.
por estos falsos maestros que enseñan que usted va a conocer a Dios sin leer las Escrituras. Tiene que desecharlo, tiene que no decirle bienvenido a estas enseñanzas y a estos maestros. Por eso dice el apóstol Juan que si alguno viene con otra doctrina, no le digáis bienvenida ni le recibáis en casa, porque traen toda la muerte, como dice el Señor, como le dijo al Señor a los fariseos y a los escribas. Ustedes por fuera se muestran hermosos y florecientes, pero su interior está lleno de muerte, está lleno de huesos de muertos. Tienen una falsa doctrina. Por eso toda nuestra vida está sustentada en las Escrituras, en la palabra. Usted va a conocer a Dios leyendo las Escrituras, apoyándose en las Escrituras, apoyándose en la sana doctrina que es la que nos enseña Jesucristo y nos explican los apóstoles a través de las cartas. Bendito el nombre del Señor. El Señor no vino a fundar, sino que vino a dar vida, vino a comprar el Señor con su preciosa sangre. Dice en Colosenses capítulo 2, versículo 13. Alabado sea el nombre del Señor. Colosenses 2.13 es un pasaje que nos llena el corazón, nos llena el alma, nos llena la vida entera. Y dice así la bendita palabra del Señor. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Bendito el nombre del Señor. El Señor en la cruz perdonó todos nuestros pecados, los pasados, los presentes y los futuros. Cuando la palabra del Señor dice todos, es porque es todos. Por eso el Señor, su sangre es preciosa, es preciosa. La sangre del Señor es preciosa. Dice que perdonó todos nuestros pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. De un Cordero Santo, de un Cordero sin mancha. Y tenga usted plena seguridad de que su salvación es completa, es segura, porque Cristo pagó el precio.